tardes a todos. Gracias por esperar. Tuvimos un problema técnico con la escuela, así que les agradecemos que estén conectados. Bueno, hoy vamos a terminar la capacitación sobre procedimientos operativos estandarizados, los benditos POE, que a muchos les cuesta poder redactarlos. Y hoy contamos con tres disertantes de lujo porque trabajan para la provincia, porque elegimos que las charlas tuvieran representantes del corredor norte, el corredor centro y el corredor sur de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a empezar con la doctora Romina Calmet. Ella es especialista en clínica médica, hematología y hemoterapia, y es la responsable de una unidad transfusional en el hospital Díaz de Rauch. Para nosotros es un honor que Romina haya aceptado nuestra invitación. Después les cuento que la segunda disertante va a ser la licenciada Rocío Roldán, que la voy a presentar oportunamente. Y por último, Gabriela Monín, una licenciada en hemoterapia, una técnica en hemoterapia que trabaja en el Hospital Eril de la región sanitaria 5. Cada una con su experiencia en cómo llevaron a cabo los POE de sus sectores. Así que le doy paso a Romina. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Romy, está silenciada. Abrite el micrófono. Perdón. Bueno, ¿cómo están todos? Quería agradecer la invitación. Nos estuvimos entreteniendo en el servicio con las técnicas para tratar de saber qué íbamos a decir sobre los procesos operativos, porque en realidad no nos gusta hacerlos a nadie porque son tediosos, son largos, hay que hacer procesos que ya sabemos en muchas ocasiones casi de memoria, y hacer ese proceso, examinarlo pedacito por pedacito, nos lleva un tiempo más grande que el que hacer el proceso en sí mismo. Así que espero que después de todas estas charlas podamos tomarle cariño a esto, porque son absolutamente necesarios. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, a ver, voy a compartir la pantalla. Yo primero que todo quería decirles que nuestro proceso operativo en Rauch hace muchos años lo hizo la técnica Analía Morris con un curso que le dieron, creo que desde la provincia, hace como 10 años para atrás, o más, no, 20 años para atrás, hicieron el proceso operativo original, y cuando yo llegué justo cambiamos el sistema de tubos a el sistema de tarjetas en gel, con un cambio de equipos, cambio de técnicas, cambio de reactivos. Así que fue el momento para actualizar todos estos procesos operativos que nos habían quedado un poco desactualizados. Entonces vamos a compartir la pantalla. A ver, no sé cómo compartirla. Compartir. Perdón, que se trata de compartir. Ahí está. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí. ¿Pueden ver la pantalla ustedes ahora? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, perfecto. Porque no sabía si estaba... Voy a apagar un poco mi cámara porque si no me interfiere el internet. Yo vivo en Rauch, así que el internet no es muy bueno. Así que trato de apagar el video para que no me interfiera, si no les molesta. Total, van a ver la pantalla. Bueno, entonces... ¿Cómo hacemos? Nosotros ahora queremos elaborar procesos operativos estandarizados. Entonces, primero que todo, necesitamos saber qué es un proceso operativo estandarizado. Bueno, es un documento, obviamente, que va a describir paso a paso. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, seguí, Romina, está perfecto. Perdón, pensé que me habían hablado. Entonces, es un documento al proceso operativo que nos va a describir paso a paso cómo se debe realizar una actividad determinada dentro de nuestro servicio, cualquiera sea la actividad.
Para esto necesitamos que el proceso operativo sea claro, reproducible, trazable y actualizado. ¿Para qué nos va a servir a nosotros tener un proceso operativo en el servicio? Bueno, primero para estandarizar los procesos, para minimizar errores, para capacitar al personal, para facilitar auditorías y acreditaciones cuando nos tocan y para garantizar la seguridad del paciente. Los procesos operativos son una herramienta que nos permite asegurar la trazabilidad, permitir la reproductibilidad de las tareas, inferir la calidad de los productos y proveer el respaldo legal al profesional interviniente. Para realizar esos procesos tenemos que tener en cuenta algunas buenas prácticas, como por ejemplo la adaptabilidad local. ¿Qué significa eso? Que los procesos operativos deben ajustarse a la estructura y recursos de la unidad. Si nosotros hacemos procesos operativos que no son realistas, que están fuera de los usos y costumbres del lugar, que no tenemos los materiales, no tenemos las técnicas, son procesos operativos que son de libro, pero que no nos sirven para trabajar ni para respaldar nuestras actividades. Necesitamos que tengan un lenguaje claro y que no sea ambiguo. Necesitamos consultar al personal operativo que va a ser el que va a realizar ese proceso operativo para saber si están en condiciones reales de realizarlo. Tenemos que hacer una validación antes de implementar este proceso, o sea, una validación, una aplicación en la vida real. Hay que capacitar al personal con este nuevo proceso, hacer una firma de lectura por el personal que esté involucrado en el proceso que se va a realizar. Y al final de todo tenemos que tener en cuenta que estos procesos que estamos creando tienen que tener una revisión periódica, que según nuestras leyes es al menos cada 2 años o cuando se produzca un cambio de normativa. Entonces, ¿cuál es el marco normativo legal que nosotros usamos para hacer nuestros procesos operativos? El marco legal que usamos para trabajar, o sea, las técnicas administrativas y de la especialidad, usamos la Ley Nacional 22.990 y la Ley Provincial de Hemoterapia. Además de esos, también podemos usar otros marcos normativos como internacionales, por ejemplo, como las guías de la OMS del 2011, las guías de la ABB, de los estándares del 2022, del 2020 y las guías europeas del 2022. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo al realizar un proceso operativo? Entonces, y finalmente, proveer una forma estandarizada de desarrollar, revisar, autorizar, aprobar, implementar y archivar todos los procedimientos usados en nuestra unidad transfusional. Para realizar este proceso, nosotros hicimos un montón de búsqueda y bueno, buscamos información de todos lados y encontramos que había 3 formatos más frecuentes utilizados. Uno de esos formatos era la lista de pasos simples. ¿Eso qué significa? Que hay un formato con pasos, absolutamente nada más que pasos pequeños que no son, digamos, muy complejos en su lectura. Son ideales para procedimientos de rutina que tengamos todos los días en el servicio, como por ejemplo la realización de un nabo en placa, por ejemplo. Después tenemos un proceso con una lista sistemática de pasos. Este proceso es ideal para procedimientos largos que impliquen toma de decisiones, donde se necesite aclarar terminología, donde se necesite poner datos adjuntos para como planillas, por ejemplo. ¿Eh? ¿Hola? Bueno, y después tenemos los diagramas. ¿Qué pasó? Perdón, si pueden cerrar los micrófonos todos, así no hay interferencias con la doctora Calmet. Gracias. Bueno, y después tenemos los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo se utilizan cuando es necesario establecer un proceso complejo con muchas posibilidades, donde necesitamos hacer tomas de decisión y donde las decisiones no siempre van para el mismo lado. Muy bien, el formato más frecuentemente utilizado que nosotros tenemos en el hospital en este momento es uno que se divide en encabezado, cuerpo y pie de página. En el encabezado nosotros ponemos los datos del hospital y, bueno, el símbolo, el logo del hospital. Después tenemos el título. El título tiene que tener la característica de ser breve y comenzar con palabras claves, porque después cuando ordenemos esos procesos operativos, tenemos 2 formas de ordenarlos, por número de proceso o por orden alfabético. Entonces lo que conviene es que el título sea claro y que tenga palabras claves para comenzar.
Después en el encabezado también vamos a poner el número de proceso operativo, que eso se anota con proceso 1, 2, 3, 4, el que sea, barra 01, 02, 03, de acuerdo a la revisión que acompaña a ese proceso operativo. Vamos a poner también una fecha de emisión, que fue la fecha en que el proceso ese se hizo por primera vez, la fecha de la última revisión y la fecha de la última aplicación. Todos esos datos tienen que constar en el encabezado. La segunda parte es el cuerpo. En el cuerpo nosotros vamos a poner, primero, un objetivo, ¿sí? Que significa por qué estamos desarrollando este procedimiento, para qué nos sirve desarrollarlo. Después, el ámbito en el que se desarrolla, o sea, qué área del servicio va a ocupar ese procedimiento. Por ejemplo, inmunematología, serología, producción. Después, la muestra. Muestra en el caso que el procedimiento que vamos a realizar requiera una toma de muestra. Si no lo requiere, entonces no lo incluimos. En materiales vamos a poner cualquier tipo de material que sea necesario para realizar nuestro procedimiento, incluidos los equipos, los reactivos y los materiales descartables. Estas últimas partes, objetivo, ámbito, muestra y materiales, forman parte del cuerpo. Nosotros en el hospital lo ponemos en el encabezado para separar bien la segunda parte, que es el del procedimiento en sí mismo. Así no tenemos errores, nos resulta más fácil hacerlo de esta manera. En el procedimiento en sí mismo vamos a poner todas las instrucciones paso a paso de este proceso que nosotros estamos estandarizando. Luego de eso vamos a poner una casilla para interpretación en el caso de que lo que se esté realizando en ese procedimiento, en ese proceso, necesite una interpretación. Por ejemplo, no sé, resultados de técnicas para ver si son positivas o negativas. Después ponemos un apartado donde ponemos cosas adjuntas, ¿no es cierto? Que ahí podemos poner QR para derivar hacia otros procesos operativos, podemos poner, por ejemplo, en el caso de nosotros, ponemos QR para ir a un libro que tenemos de técnicas y indicaciones para, por ejemplo, la transfusión, la infusión de gamaglobulina, de albúmina o de factores de la coagulación, de factor 8. Podemos poner también todas las imágenes de los registros que vamos a utilizar para que queden asentados en ese lugar. Después continuamos con los registros, que lo que tenemos que hacer ahí es indicarle al que está leyendo el proceso operativo dónde se tiene que registrar este proceso que estamos realizando. Las referencias normativas vamos a poner de dónde sacamos nosotros la información para hacer este proceso operativo y su registro. Ponemos quién lo redactó, quién hace la revisión y si tenemos la oportunidad de que haya alguien que lo pueda revisar, quién hace la aprobación definitiva. Al final de todo esto, en el apartado final, vamos a tener un pie de página que ahí vamos a poner los datos del hospital principalmente y vamos a poner notas de algo que queramos aclarar sobre todo el procedimiento que se viene realizando. Muy bien. Finalmente, repasemos esto que tenemos que tener en cuenta. Todos los procedimientos operativos tienen que ser revisados por lo menos una vez cada 2 años y ante el cambio de la norma. El responsable del servicio, junto con todo el personal, tienen que evaluar la necesidad de procedimientos nuevos, de procedimientos adicionales o la revisión de los que ya están realizados. Todo el personal tiene que leer los procedimientos nuevos o revisados que sean relevantes para el desarrollo de las actividades. Y esta revisión es documentada y firmada. Como esto es un documento legal, los procesos operativos son un documento legal, los originales impresos y firmados tienen que quedar en el sector legales del hospital o de la institución para la que trabajan y en copias de esos procesos originales disponibles en las áreas de trabajo. Finalmente, como conclusión, podemos decir que la correcta elaboración y aplicación de los procesos operativos en la unidad transfusional no solo es un requisito legal y normativo, sino que es una necesidad clínica y ética. Promueve la seguridad transfusional, fortalece la cultura de calidad y facilita la formación continua del equipo. Implementarlos es un paso fundamental hacia la acreditación, la mejora continua y la excelencia institucional. Yo les traje acá un ejemplo de los procesos que nosotros hacemos en el hospital. Por ejemplo, tenemos un proceso de pasos simples, como es la realización de un grupo agua en placa, al costado de la cama del paciente
para la transfusión, por ejemplo, o que lo usamos también para hacer el lavado de las personas que vienen por los registros de tránsito. Ven que es simple, tiene las mismas características del otro, pero es un procedimiento simple que no tiene más que el procedimiento en sí mismo. Después tengo otro procedimiento de la sistemática de pasos, que ya es un procedimiento más complejo, que tiene subíndices adentro del mismo procedimiento, de cosas que tienen que ser realizadas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, estos QRs que nosotros ponemos para, bueno, acá no lo podemos hacer desde acá, pero si nosotros escaneamos este QR con el teléfono, aparecemos, por ejemplo, en un lugar, si estamos infundiendo albúmina, supónganse, donde nos dice cuáles son todas las indicaciones de albúmina, para qué se usa, cuándo no se usa, cómo la tenemos que controlar, cuáles son los efectos adversos. Todo eso nos sirve a nosotros y a los técnicos también para tener un respaldo, digamos, basado en la evidencia al presentar nuestra opinión con los colegas que trabajan en la institución. Y otra cosa que podemos utilizar también son los diagramas de flujos, que tenemos diagramas de flujos incluidos en nuestros procedimientos para simplificar los procedimientos de muchos pasos, o los diagramas de flujos que nos manda, por ejemplo, el centro regional para las cosas que nosotros debemos cumplimentar según las normativas que ellos nos indican. Bueno. Miren que estoy tratando de salir de la pantalla y no puedo salir. No sé cómo salir de la pantalla. Disculpenme un segundo que no sé cómo salir. Quiero salir de la pantalla y no puedo. Creo que arriba en la presentación dice A ver, detener. ya estoy. Ahí creo que detener el uso compartido. Ya está. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eso es en base a la forma en que nosotros organizamos los procesos operativos en nuestra institución. Para hacerlos utilizamos las normas generales que utilizamos todos y algunos de los estándares. Nos sirvió algo de la BBD, también algunas de las normativas de la OMS nos sirvieron para elaborarlos, ¿no? Porque la verdad es que cuando empezamos no teníamos la menor idea ni de cómo se hacía un proceso estandarizado siguiendo normativas, ¿no? Porque yo los había hecho en la residencia muchas veces, pero internos, sin ningún tipo de normativas legales, ¿no? Cuando lo tenemos que hacer con normativas legales es bastante diferente. Así que bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Le doy la palabra a la doctora Laura González. Hola Romina, encantada de conocerte, qué orgullo la forma que estás trabajando y que lo podamos mostrar en toda la provincia. Tengo que ir a Rauch, que me queda pendiente. Te felicito, una presentación hermosa y orgullosa de ese trabajo que estás haciendo de ahí. Uno a veces no sabe cómo cada uno en su lugar de trabajo está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener lo que es la calidad y estos métodos que son importantes para que la hemoterapia esté enaltecida. Así que desde tu lugar, donde estás, agradezco que podamos mostrar este trabajo a toda la provincia. Y también agradecer a Rocío, que está en el centro regional, que es desde otro parámetro donde vamos a hablar, pero es importante que estemos todos representados. La idea de esto es que todos nos representemos, así que un orgullo que un hospital municipal y desde Rauch y con una médica como vos esté representando esto que es importante en el día a día de la hemoterapia. Genial tu presentación. Muchas gracias, doctor. Ahí está, espérame que voy a ir. Bueno, Todo lo que se pueda compartir de los QRs, eso estaría también bueno para ver cómo lo implementaste. Nosotros hacemos un libro aparte, tenemos un libro de técnicas y de indicaciones. Nos sirve un montón porque, por ejemplo, en el hospital no tenemos otras personas que hagan esta especialidad aparte de los que estamos en el banco de sangre. Entonces, cuando nos piden albúmina, suponete, si yo no estoy porque me fui de vacaciones o no sé, o no fui ese día, los técnicos tienen un respaldo legal para decir, no, esta indicación no está correcta o no, esta indicación no está aprobada por nosotros o por el centro regional, entonces, bueno, como que les da un respaldo. Me encantó y es una forma también de ir actualizándose en los nuevos métodos que tenemos para no recurrir tanto al papel y esas cosas. Te felicito. Gracias, doctora. bueno, Romina, no sé si vas leyendo lo que te escriben por mail, pero No, perdón, están todos
halago, gente que no te conocía, que me parece que eso también es que vean que es todo un equipo el que trabaja en la provincia y están pidiendo si podés escribir tu mail ahí en el WhatsApp, en Sí, el chat del grupo, porque te quieren contactar, obviamente, así que sí, esto también sirva no para hay ningún esto. problema. Les escribo el mail del servicio porque todo lo que me vayan a pedir de información lo tengo siempre en el mail del servicio. Así que les escribo ese si les parece bien. Vale. Bueno, gracias, A Romina. ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir con la segunda charla, ahora a cargo de Rocío Roldán Palomo. Rocío es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular, es docente universitaria en la cátedra, en la carrera de farmacia y desde hace muy poquito es una incorporación en el sector del control de calidad del Centro Regional de Hemoterapia La Plata. Así que bueno, gracias Rocío, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, les agradezco a ustedes por haberme convocado y voy Ya, bueno, en un compartiendo. ratito salgo así. A ver, Bueno, Silencien, gracias. ahí va. Ahí lo pueden ver. Estoy tratando de poner, ahí va, como presentación. Bien, bueno, como dijo recién la doctora Vives, sí, yo me incorporé el año pasado, a fines de septiembre del año pasado, así que la verdad que desde el punto de vista de mi experiencia, yo llegué, pude leer los POE, cosa que me ayudó un montón, ¿sí? Sobre todo para apropiarme del vocabulario, entonces yo ya leyendo los POE ya sabía lo que tenía que hacer, pero que bueno, obviamente tenía compañeras que obviamente la cuestión verbal también colabora, además uno entra y no sabe ni dónde están los tubos de ensayo, entonces que, que haya compañeros que uno la acompañe en eso está bárbaro, pero entiendo que los POE deben estar escritos porque a mí me ayudó un montón. Pero bueno, yo lo que les traje ahora para compartir es que también estuve del otro lado generando o escribiendo en realidad un procedimiento que partió del estudio que se realizó entre el sector de calidad y el sector de producción y fraccionamiento. Este estudio lo comenzó la bioquímica Laura Rimorini, ¿sí? Que estuvo encargada, responsable del sector hasta que me incorporé yo. Así que bueno, les venía a contar un poquito de cómo surgió la escritura, digamos, de este punto. En principio fueron por observaciones que se realizaron en el sector de producción y fraccionamiento, y todo el personal de ese sector empezó a notar a partir del año del 2022 que había una gran cantidad de descartes de concentrados eritrocitarios, ¿sí? Descartados por bajo volumen, ¿sí? Entonces, la sangre entera que no llega, eso se centrifuga y se puede generar uno de los productos que es este concentrado eritrocitario. Este concentrado eritrocitario, ¿sí? ¿Cuándo lo llamamos bajo volumen? ¿A qué llamamos bajo volumen? ¿Sí? Justamente a esto, que no solo todos los productos tienen que tener una serología no reactiva y estar agrupados, sino también en referencia al concentrado eritrocitario, además debe cumplir, ¿sí? Con la normativa de que tenga un volumen entre 270 más menos 50 mililitros, ¿sí? Tiene que tener un rango de volumen entre 220 y 320 mililitros. Nosotros en general, y me van a escuchar en toda la charla, que voy a estar hablando en términos de gramos. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros cuando evaluamos esto, lo evaluamos pesándolo en una balanza de cocina. Entonces hicimos la conversión de cuánto pesan este volumen de sangre. Y entonces nuestro rango en general, nosotros siempre hablamos en términos de gramos, que un concentrado eritrocitario tiene que tener un peso entre 260 y 370 gramos. Esto teniendo en cuenta la bolsa, ¿no? En la cual está
guardado. Y además debe cumplir con un determinado valor de hematocrito que es entre 65 y 80%. Acá también muchas veces también se utiliza otro agregado de sagmanitol, ¿sí? Que es un conservante. Entonces, en este caso, como tenemos el agregado de esta sustancia, se queda un poquito más diluida, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué llamamos entonces concentrado eritrocitario bajo volumen? Bueno, cuando pesan menos de 260 gramos, ¿sí? Entonces, ante esta observación del personal de producción, empezamos a decir, bueno, a ver, vamos a estudiarlas. En vez de, porque estrictamente un concentrado eritrocitario de 260, menor a 260 gramos debe ser descartado, ¿sí? No sirve para transfusión. Entonces, ¿qué se hizo? Esos concentrados eritrocitarios los tomamos desde el sector de calidad y empezamos a estudiar a ver qué hematocrito tienen estos concentrados eritrocitarios. Y entonces, se tuvo en cuenta, obviamente, el peso o el volumen, que tiene que ser bajo volumen, se dosó el hematocrito y también se tuvo en cuenta el lugar de procedencia, ¿sí? Porque ustedes saben que acá no solamente se hace la donación en el centro regional, sino que a nosotros nos llevan sangre desde las postas, ¿sí? De los distintos corredores sanitarios. Entonces, también evaluamos esto, ¿será de alguna posta? ¿Será de algún sector? ¿Y qué llegamos? Llegamos a estos resultados. Se estudiaron 95 concentrados eritrocitarios, se midió el hematocrito dándonos un promedio de 71%. Fíjense que es un número que está dentro del rango aceptable. Mientras que el peso promedio que teníamos era mucho más bajo de 260, era un promedio de 239 gramos, de los cuales el 25% de estos tenían un peso mayor a 250 gramos. Ahora les digo por qué tuvimos esto en cuenta. Por otro lado, no dependía, ¿sí?, de la procedencia de la unidad de sangre. Y bueno, y esto, lo que les comentaba hace un rato, el hematocrito estaba dentro de los rangos aceptables. Entonces, ¿qué se propone desde el sector de calidad? Se propone agregar a las bolsas que están en un rango de peso entre 250 y 259 gramos, agregarle un poquito de plasma, dejarle un poco más de plasma de lo que habitualmente se deja. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al mínimo de peso, que son 260 gramos. Una vez hecho esto, se va a controlar el hematocrito. ¿Por qué tomamos este rango de peso? Porque si nosotros dejamos mucho más plasma, probablemente podía llegar a diluirse, digamos, el hematocrito. ¿Explicó? Entonces se tomó ese rango de peso. Acá les traje una fotito, ¿sí? Fíjense que hay distintos procedimientos, depende de cuál sea la extracción de sangre. Acá es sangre extraída en una bolsa triple, en el cual podemos obtener, además del concentrado eritrocitario, plaquetas y plasma, ¿sí? Para eso, una vez que se centrifuga la sangre entera, se pone en esta prensa y se puede extraer, digamos, el plasma rico en plaquetas, dejándolo pasar por la tubuladura, y luego se clampea. ¿Qué hace el personal? Una vez que llega esto, pesa cuánto pesa este concentrado eritrocitario. Entonces, si tiene un peso entre 250 y 259 gramos, se saca el clamp y se deja pasar un poquito del plasma, vuelve el plasma, hasta llegar a los 260. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Eso después va hacia el sector de calidad, donde nosotros lo que hacemos es tomar un poco de la muestra y
evaluar el hematocrito. Si ahora les tengo el POE, ahora les explico, profundizo un poquito en eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio preliminar? Fue que en 346 unidades de concentrados eritrocitarios que se estudiaron, se descartaron 145, o sea, un 40%, por más que hicimos esta maniobra, el hematocrito quedó bajo, entonces se eliminó. Mientras que el 58% obtuvimos concentrados eritrocitarios que estaban dentro del peso aceptable, dado que le ajustamos el peso de esta manera, y cuando medimos el hematocrito estaba dentro de los valores aceptables, con lo cual se rescataron estas unidades, pudieron ser egresadas. Y lo mismo, ese mismo estudio se hizo en el año 2024, 2024 todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, que se observó que disminuía la cantidad de descartes que teníamos. Con lo cual, ahora sí me tocó a mí escribir el POE de este procedimiento que estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles fueron las directivas que me dieron? Bueno, se escribe lo que se hace, ¿sí? Yo en eso tengo una manía que todo lo que voy haciendo yo lo voy escribiendo en un cuadernito, entonces agarré mi cuadernito y empecé a escribir paso a paso todo lo que íbamos haciendo para poder hacer este procedimiento. Por otro lado, también me dijeron, bueno, se utiliza el mismo formato. ¿Qué formato? El formato que venían utilizando dentro del centro. Cosa que a mí me organizó también de alguna manera el tener este formato para poder ir no solo explicando, sino también, como decía hace un rato la doctora, que, bueno, cuáles son los materiales, ¿sí? Cuál es el objetivo, cuál es el fundamento. Eso a mí la verdad que me organizó un montón. Y también tuve esto, me retrataba la charla de la doctora Cooperman de que se garantiza el tiempo de redacción. La verdad que tuve el tiempo para poder redactar esto y que quede escrito para alguien como yo en su momento, que era nuevo, pueda realizarlo. Y ahora les muestro el POE cómo lo armé, pero antes de seguir, quiero poner en valor también esto de que la discusión en equipo, la predisposición de los operadores para la observación, para poder ir mencionando todas estas cuestiones que les resultan raro, que es algo que no se venía viendo y ahora sí, porque de esa manera también uno puede estar más atento y poder generar productos de mejor calidad o de buena calidad y no desperdiciar quizás algo que con una determinada maniobra se puede como rescatar, ¿sí? Permiso, voy a ahora compartirles el POE de acá estamos. El formato que se está utilizando acá es un poco siguiendo, digamos, todos los ítems que mencionó la doctora Calmet, ¿sí? El título, los alcances, los responsables, acá nosotros tenemos el objetivo de este POE, el fundamento, ¿sí? Donde se explica un poquito el porqué de realizar este procedimiento, los alcances, quiénes son los responsables, materiales y equipamiento que se necesita para realizar la tarea, y después, en este caso, el desarrollo paso a paso, ¿sí? Y en este POE en particular, en qué lugar, digamos, del instituto se hace, ¿sí? Entonces, en la sala de producción es por supuesto, donde se realizan los productos,
produce tanto este concentrado eritrocitario que les vengo mencionando. Acá hago una transferencia, digamos, a los distintos POE, ¿sí? A partir de los cuales voy a obtener este producto en particular. Y después, bueno, según, acá en particular estoy diciendo, bueno, según el peso de este producto, ¿qué hacer, ¿sí? Cuando obtenemos uno de menor peso de 250 y qué pasa en el rango del que estamos hablando? Que acá me encantó lo del QR, podría poner ahí un diagrama de flujo con esto. Bien. Y ahí, bueno, una vez que si tenemos en el rango de esto C con volúmenes ajustados, ¿qué aclarar? ¿Qué poner en cintas de papel? ¿En qué lugar dejarlo para que el personal del sector de calidad pueda ir y encontrar realmente ese producto que tenemos que estudiar? ¿Cómo se descarta en el sistema? Nosotros utilizamos un sistema informático en el cual uno puede hacer la trazabilidad de dónde está o por qué sectores fue pasando cada uno de los productos. Entonces, se puede agregar un descarte como control de calidad, que no es un descarte definitivo, sino que para poder encontrar y saber que esa unidad está en el sector de calidad, y dentro del sector de calidad, ¿cómo procedemos? Bueno, en general nos fijamos que estas unidades sean de serología no reactiva, antes de comenzar, porque ya sabemos si es serología no reactiva, esa unidad se descarta, ¿sí? De esa manera, de alguna forma también hacemos una optimización de los recursos. Y después el paso a paso, que se rola de 3 a 5 veces. Traje un videito, no sé si quieren los comparto para ver esto de qué es lo que es rolar. Bueno, cómo se toma la muestra, que es cortando la tubuladura, ¿sí? Y que se mide el hematocrito justamente en el contador hematológico. Y de nuevo acá, ¿qué hacer según el resultado que uno obtiene? ¿Se obtiene en un rango aceptable? Bueno, eso entonces ya se le saca el descarte y esa unidad puede ser liberada. Y si no, si es un rango menor, entonces, bueno, esa unidad se va a descartar, ¿sí? Y esto viene, queda registrado en las planillas de nuestro sector. Acá a su vez pusimos, bueno, quién realizó el POE, quién lo revisó y quién lo autorizó. Esto también a mí me ayudó mucho el leer los POE en apropiarme del vocabulario también digamos, en nuestro trabajo, ¿sí? Porque por ahí uno viene hace otro trayecto profesional y cuando llega hay un montón de cuestiones que las tiene que ir aprendiendo. Entonces, ya teniendo esto, uno se va apropiando también del vocabulario y no sé, a mí me sirvió. No sé si quieren, puedo compartir un videíto, ¿sí? Que hice en realidad esta mañana. A ver. Dale, tenemos tiempo, Rocío. ¿Sí? Bien, no sabía cómo veníamos de tiempo. A ver si anda. Bueno, ahí va. No sé si lo pueden ver. Bueno, esta soy yo. Hoy teníamos unas unidades justamente para estudiar, ¿sí? A ver si funciona. Bueno, ahí tenemos, como ven, la unidad. Yo lo que hago es tomar la pinza roladora, ¿sí? Y rolar la tubuladura y agitar, ¿sí? Para homogeneizar lo más posible el producto, ¿sí? Lo hago entre 3 a 5 veces, acá ya estaba rolando, por eso creo que se filmaron 2, ¿sí? Y una vez hecho esto, ahí tenemos, esto es un sellador térmico, se toma una porción de la tubuladura, se corta, y con una tijera podemos cortar uno de los extremos y
obtener así la muestra. Entonces ahí ya tenemos una muestra puesta en un tubito de ensayo para poder evaluar en el contador hematológico, ¿sí? Los valores del hematocrit. Esto en el contador hematológico se agita, por supuesto, y ya ahí lo evalúo. Y esto sería ya directamente lo que hacemos nosotros en control de calidad. Y bueno, y de esas 3 que miré hoy, solamente una pudimos rescatar, las otras 2 no. Así que bueno, era un poquito esto lo que quería traerles. Y nada, la experiencia esta, de estar de los 2 lados, del lado que recibe el POE y cómo a partir de una observación de nuestro sector, digamos, el sector de producción y fraccionamiento, y nosotros pudimos lograr hacer esto y rescatar algunas de las cosas. Así que bueno, podemos generar este POE con, digamos, yo creo que con la colaboración y el diálogo con todos los sectores. Creo que eso es bueno. Muchas gracias. Gracias, Rocío, muy claro. Y te hago unas consultas que aparecieron en el chat. Dice, hola, Rocío, escuché, ay, se me fue, perdón. No escuché bien por qué motivo tenían tantos concentrados eritrocitarios de bajo volumen. Bien, eso en realidad, post pandemia, no sabemos por qué, empezaron a venir por ahí algunas bolsas de sangre entera, que si bien esto también por un parámetro de volumen o de peso, que si bien estaban dentro de los valores, estaban como muy en el límite inferior. Entonces, a veces, o sea, dado eso, en algunos casos, dado eso, se generaban estos concentrados con menor volumen. A veces, muchas veces depende también no sé, del donante, ¿sí? Que llegan a esto. Pero bueno, yo creo que en ese punto había otras aristas también como para evaluar, ¿sí? Pero bueno, esta fue la manera de, por lo menos, no descartar tantas unidades de concentrados eritrocitarios. Hola Rocío, felicitaciones. También por bueno. ahí podemos aclarar, porque por ahí muchos no conocen la cantidad de volumen de donantes que atiende el centro regional y de postas. También el número de bolsas se refiere a la cantidad que ustedes atienden, que por ahí en otros lugares, bancos chiquitos, no tienen eso. Así que invitamos a todos a que los conozcan también. Es un orgullo de la provincia tener estos centros regionales, así que el que quiera venir nos escribe y vienen a visitarlo. Por supuesto. Sí, anualmente son aproximadamente 53.000, 54.000 unidades que nos llegan. Y por mes, sí, 4.500, 5.000. Entonces sí, es un volumen. Perdón, eso, bueno, lo que dice la doctora González, el volumen que maneja el Centro Regional La Plata está casi en 60.000 unidades al año. Pero también hay que recordar que lo estuvimos viendo con la doctora Victoria Páez, que es la jefa de distribución del centro. Por ahí hay un error en algunas postas donde calculan en lugar de mililitros el peso. Entonces hay una tablita que el que esté interesado se la podemos pasar, que está pegada, la tenés vos ahí, Rocío, en la oficina de Vicky. ¿A qué? O sea, en gramos, lo que se representa en mililitros, porque son 450 mililitros, que no es lo mismo que gramos. Eso en gramos representaría unos 525 gramos, ¿no? Entonces, por ahí algunas postas que tendríamos que estar actualizando lo de las normativas y que vean, muchas veces sacan en mililitros lo que debería ser, perdón, en gramos lo que debería ser en mililitros, y eso da frecuentemente un bajo volumen.
Sí, lo que dice la doctora Vives, nosotros en general eso tratamos de informarlo, ¿sí? En el momento se trata de hablar con el responsable de la posta o con el coordinador, justamente para ir ajustando estas cuestiones. Que muchas veces nos ha pasado de llamar y de decir, y ahí no estaba bien ajustada la balanza. Entonces, con ese mínimo cambio, ya a nosotros nos llegaba una sangre muchísimo más peso y podíamos sacar más productos. Sí, la experiencia habla de dos cosas. Una, que no toda la provincia tiene balanzas agitadoras. Entonces, en ese caso, lo que recomendamos es que agarren una bolsa, la llenen con jugo de naranja, por ejemplo, la pesen y la tengan de medida de referencia. Lo otro que nos pasó es el haber cambiado de marca de bolsa doble de Rivero a bolsa doble de Terumo. Muchos técnicos con muchos años de experiencia tenían el ojo de cómo debía llenarse la bolsa Rivero, pero la bolsa Terumo es distinta, es más ancha, por lo tanto no tiene la consistencia que tenía la bolsa de Rivero. Son todas detalles de cocina, digamos, recetas caseras que les damos para que esto no vuelva a pasar, ni en exceso, porque el exceso también se descarta, ni la falta de volumen, ¿no? Tener la idea de la imagen de la bolsa llena en el peso correcto. Llenan una, la pesan y con esa se pueden manejar como referencia. Y con respecto a la tablita, se las pasamos. Yo ahora la busco mientras presentamos a la otra disertante y les mandamos la tablita. Bueno, muchas gracias. Perdón, ahí te están consultando, dice, Ay, perdón. Sí. con gramos, ¿se resta el peso de la bolsa? No, es peso total. Es el peso que ustedes mandan una vez que la bolsa está llena de sangre. Claro, como sí, se tiene que tener en cuenta, exactamente, depende de la balanza que se utilice, pero siempre se tiene que tener en cuenta aproximadamente 100 gramos, que es la bolsa más el anticoagulante. Por Claro. encima de eso es el peso, pero en la tabla que nosotros tenemos en cuenta el peso de la bolsa más el anticoagulante. Y la tubuladura, todo, o sea, porque va todo, o sea, los que tenemos balanzas agitadoras, nos pesa todo, digamos, ¿no? Claro, pero si entendemos igual que hay cosas que no tienen balanza, que tienen una balanza de cocina y todas esas cuestiones hay que ajustarla, seguro, pero... Sí, son pequeños secretitos de experiencia que no todos trabajan en un centro regional con balanza agitadora. Algunos tienen la balanza de cocina, otros están agitando, pobres, los técnicos saben en el momento de la donación, pero se pueden hacer estas pequeñas correcciones para mejorar el producto que llega a los centros regionales. Dejo mi mail en el chat. Dale, Cualquier cosa. genial. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, gracias a ustedes. Ahora pasamos a la representante del Corredor Norte de la provincia de Buenos Aires. Es un placer, ella es técnica, la señora Gabriela Monín, técnica superior en hemoterapia. Trabaja en el banco de sangre intrahospitalario del Hospital Enrique Eril de la localidad de Escobar. Y también tenemos la suerte de contarla en el equipo de coordinadores de la región sanitaria Quinta. Así que recorre su región muy seguido. Gabriela, tranquila, todo lo que nos enseñás a nosotros, ahora tenés mayor público, nada más, pero escuchamos tu presentación. Bueno, hola, gracias, gracias. Estoy un poco nerviosa. Bueno, voy a compartir. Pensá que estás hablando con nosotros como ayer, en la reunión de ayer. Bueno, em, mm, compar- ¿Se ve ahí? ¿Se ve?
No se No, ve. Gaby, espera, Gaby, no se ve. está Cintia ayudándote. Espera. Si no lo comparten ustedes, Espera. pues, Comparte, Cintia. bueno, Dale, así vos te dedicas a hablarnos. pues ahí está, perfecto. Bueno, pues cambios que asustan y resistencia al cambio. Bueno, yo les cuento que estuve en ese lugar de la resistencia del POE hace mucho tiempo, porque la primera pregunta que nos hacemos es ¿para qué? Si como lo hago está bárbaro, si llego al mismo objetivo, eh, más papel, tengo que llenar más registros. Esas preguntas son moneda corriente en todos los servicios de hemoterapia. Lo he escuchado infinidad de veces, lo he dicho y lo he escuchado desde mis compañeros. Voy a delatar mi edad un poco, llevo 33 años en el ejercicio de la profesión como técnica. Ya estoy más a punto de jubilarme que de quedarme, pero bueno, no importa, sigo detrás de este objetivo que les voy a contar cómo me di cuenta de todo esto, de que había una necesidad de un cambio de 360 grados para la hemoterapia, por lo menos para mi servicio. Yo veía que mi compañera, una de las técnicas que estaba a cargo de toda la administración del servicio, se ponía de mal humor cuando tenía que hacer la estadística, la EMO 1. Hasta que un día le dije, bueno, ¿querés que te ayude a relevar el dato? Y ahí me di cuenta por qué se enojaba. Porque era un incordio, faltaban datos, había un subregistro, nadie anotaba nada porque lo daban por hecho. Entonces, claro, hacíamos la estadística y iba medio incompleta porque los libros no estaban correctamente completos, cada uno anotaba como le parecía. Entonces, nos propusimos empezar a completar esos datos que faltaban. Pero ¿por qué teníamos que hacerlo nosotras? Si se podía actualizar o implementarlo en el servicio y que todos colaboraran. Ay, fue otro problema. ¿Qué querés? ¿Vigilarme? Si yo lo hago bien, ¿para qué necesitas estos datos? Y bueno, si yo ya transfundí al paciente, se da por hecho que a los 72 horas tengo que volverle a hacer los anticuerpos irregulares. ¿Para qué voy a anotarlo? Si sabemos que se hace por rutina, es que lo que no se anota no se hace, no queda registrado en ningún lugar. Muy bien, bueno, y así fuimos transitando este camino tratando de hacerles entender lo importante del dato y lo importante de anotar. En el mientras tanto, nuestra jefa, la doctora Mancini, nos ofrece hacer un curso de gestión de calidad y planificación que se daba en La Plata, que lo impulsó el instituto, y el director era el doctor Daniel Fontana. Me fui a hacer el curso. Ahí me abrió la cabeza y vi la importancia de la calidad en los procesos. Entonces nos pusimos en marcha y empezamos a hacer todo este trabajo fino de llevar adelante la implementación de los POE. Hace muchos años que estamos en este camino que es sumamente engorroso porque ya las anteriores expositoras lo dijeron, escribir un POE es tedioso, a nadie le gusta escribir, pero es necesario hacerlo.
Hoy estoy completamente segura y lo repito en forma permanente, el POE es de gran ayuda para todos, para el técnico, para el médico, para la gente que hace la limpieza, que nos ayuda en la limpieza en el servicio, porque para cada POE que tenemos que realizar es una actualización, no solamente del POE, sino de nuestro saber, porque tenemos que investigar, porque tenemos que buscar ese respaldo en la evidencia científica para poder formular el POE, porque si no tiene respaldo científico el POE no sirve. Porque ¿de qué me sirve escribir lo que hago cuando yo vengo arrastrando errores desde que estudiaba? Desde que el que me enseñó me dio su error y yo lo seguía arrastrando. Bueno, y aquí les voy a contar otro secreto de nuestro servicio. ¿Cómo largas los Chagas? Los Chagas fue hace muchos años los técnicos largábamos la serología. Y a pesar del inserto de la técnica de los Chagas, que estaba escrito y donde estaba especificado exactamente cómo había que colocar la platina porque se largaba en forma horizontal. Si me pasás la filmina, por favor. No, una de las primeras creo que es. Bueno, bueno, no importa. Teníamos uno de los técnicos que a él le encantaba largar con la platina en forma vertical. Claro, estaba bien la técnica, no era que la técnica la hacía mal, estaba perfecto. Mientras él la leyera estaba todo bárbaro. El problema era cuando dejaba incubar la platina, que llevaba un par de horas, y venía otro a hacer la lectura. Estaba al revés la placa, la policubeta. Entonces de ahí surgió la pregunta, ¿y cómo largas los Chagas? Porque a partir de quién largaba los Chagas era la lectura que se le daba a esa policubeta. Entonces esa pregunta quedó de por vida y aún hoy, cada vez que uno hace alguna técnica y que por ahí viene otro y no sabe qué hizo, por ejemplo, dice, ¿y cómo largas los Chagas? Bueno, eso se tiene que terminar, cómo largar los Chagas, porque si tenemos todos los POE armados en equipo y consensuados y con respaldo de evidencia científica, ¿cómo largas los Chagas se terminó? Porque todos nos tenemos que manejar bajo esas reglas. Si mostrás unas filminas donde yo muestro unas fotografías, este es de los Chagas. ¿Ven? Acá muestro yo cómo se cómo se larga en forma correcta y cómo largaba mi compañero, el de cómo largas los Chagas. Bueno, la siguiente, acá. Bueno, dentro de un servicio de hemoterapia, de un banco de sangre y de un centro regional, todos somos importantes, hasta la persona que hace la higiene hospitalaria. La higiene hospitalaria y la persona que va a lavar el material, ese es un sistema con un procedimiento horizontal. O sea que desde el lavado de tubos hasta la decontaminación o la limpieza del servicio influye sobre los procesos de nuestro trabajo. ¿Por qué muestro esto?
porque este POE lo hicimos con el personal de higiene hospitalaria, la persona que estaba encargada de la limpieza de los tubos. Esta persona tuvo una charla con la gente de infectología y con la gente de bioseguridad del hospital para tener exactamente cómo tenía que hacer las diluciones del hipoclorito de sodio en el agua para poder tener una decontaminación eficiente de los tubos, qué cantidad de detergente no iónico había que utilizar en tantos litros de agua para la limpieza de los tubos. Entonces, para cada una de esas, de cada uno de esos procesos o de partes del proceso, teníamos una jarra para medir el agua destilada, una jarra para medir el agua de red, una jeringa para medir la cantidad de detergente. ¿Y qué pasó? La señora se enfermó y tomó licencia. Entonces vino otra persona. Entonces nosotros todos orgullosos le damos nuestro POE, que además fue así en fotos, porque la señora me dijo, mira, más que la lectura, a nosotros nos va a venir mejor la foto y puntualmente qué tenemos que poner en cada batea. Bueno, perfecto. Entonces saquemos la foto de la batea, pongámosle número. Bueno, la señora se fue en licencia, por lo cual nosotros le damos con mucho orgullo nuestro POE a la persona que viene. Este aquí, que se habían llevado la jarra, no teníamos más la jarra, no teníamos más el medidor del detergente. Entonces, ¿qué quiere decir? Teníamos un POE divino, pero nos empezaron a fallar los elementos que hacían a la eficiencia del POE. Tuvimos que salir a buscar otra jarra, otro medidor. Bueno, aunque ustedes no lo crean, toda esa búsqueda nos llevó toda la mañana. O sea que ese día, esa persona que tenía que realizar el procedimiento perdió toda la mañana porque faltaban los elementos que hacían al proceso. Entonces, miren qué pavada, pero qué importante, y cómo el tiempo tan valioso de una persona que trabaja se perdió. Entonces, ¿qué me dice a mí el POE? El POE a mí me ordena, el POE me actualiza, el POE me hace estar 2 pasos más adelante del problema. ¿Por qué? Porque yo sé lo que necesito para poder desarrollar mi trabajo, porque tengo contabilizado el insumo. En el caso nuestro, nosotros el agua destilada no la tenemos en el servicio porque no tenemos lugar para almacenamiento, lo tenemos en el depósito de la farmacia a 4 cuadras del hospital. Por lo cual, ¿por qué medimos la cantidad de agua destilada que usamos a diario? Porque tenemos contabilizados los bidones que necesitamos tener semanalmente dentro del servicio. Entonces yo no puedo dejar que, como en un momento cuando estábamos buscando como locos algo para medir el agua, alguien dijo, pero bueno, tírale así, total que importa. No, sí importa, porque si yo pongo en la batea 6 litros de agua, a mí me llevó más de lo que tengo contabilizado semanalmente de agua que necesito tener en stock en el servicio. Entonces, fíjense lo importante que es el POE. Para nosotros yo creo que relevé esto porque es lo más sencillo y
dentro de lo que son los procesos de la hemoterapia es muy importante, en especial para aquellos servicios o unidades transfusionales que no tenemos como medio de trabajo las técnicas en gel, que todavía estamos lavando material, que todavía tenemos el tubo de vidrio como material de trabajo. Entonces, bueno, lo tomé como ejemplo porque me parece que traspasa todos los procesos de la hemoterapia y se pueden tener como ejemplo para todo. No sé, es importante el tema de cómo describir cómo es el procedimiento de la decontaminación del pliegue del codo, porque, bueno, no sé, unos lo hacen en forma circular, que es lo correcto, pero otros lo hacen en forma de zigzag, unos usan alcohol, otros quieren usar alcohol más iodopovidona, otros gasa, otros solamente algodón. Bueno, no, hay que hablar con la gente que sabe en infectología, que nos asesore, buscar material, buscar esta evidencia científica que nos va a respaldar, que nos va a dar seguridad en el proceso, que nos va a respaldar. Y bueno, la hemoterapia tiene que llegar a los estándares de calidad que nos dé la excelencia que nos merecemos tener todos. En especial el paciente, porque nuestro objetivo es el derecho que tiene el paciente de recibir la mejor calidad de sangre. Y eso nos lo va a dar el POE. Bueno, espero que haya sido de ayuda. Yo le hablé desde el corazón y desde nuestra experiencia en nuestro banco de sangre. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por este espacio. Gaby, sos una genia. Bueno, Te digo, bueno, te salió bárbaro, ya pasaron los nervios y nada, por más sencillo que sea, deja de ser importante. Así que eso lo sabemos todos en los pasos que damos en la hemoterapia, que todo hace a la calidad. Y te lo digo ahora yo, no sabía que ibas a presentar este POE tuyo, que está genial. Cuando yo estaba a cargo del servicio de hemoterapia del Hospital de Melchor Romero, también se trabaja en tubo y la señora de limpieza tenía que operarse y se iba 3 meses de licencia. No nos pusieron otro personal y a mí se me ocurrió preguntar quién la va a reemplazar, cómo hacíamos 3 meses sin que nos laven los tubos. Y tomé nota, me senté al lado de ella, me fue dictando todo lo que hacía, de dónde buscaba el agua, dónde buscaba el detergente, a quién le pedía los cepillitos lavatubos, y tuve que hacer un POE de emergencia y terminábamos lavando. O las técnicas, si hay alguna técnica del Hospital de Melchor Romero, no me va a dejar mentir, y nos turnábamos. Teníamos que lavar los tubos todos, porque el material no podía faltar. Así que corroboro que todo lo que dijiste es lo que nos pasa en las unidades transfusionales más chiquitas. Y volver al tema, el POE es importante desde un hospital como el Garrahan hasta un centro regional como tenemos en la provincia, como a una unidad transfusional como está la doctora Calmet, que hace lo que debe hacer para su trabajo, y hasta tu experiencia como técnica, que te fuiste de lo más chiquito a, bueno, a todo esto que es tan práctico. Así que yo te agradezco que hayas dado esta charla para todos los presentes. bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido. Gaby, te Muy quiero amables. felicitar también y agradecer el rol del técnico en esto, que es importante, que es el que está todo el día en el servicio, el que está en la emergencia, así que valoro mucho y gracias por compartir tu experiencia, que es fundamental. No hay que dejar de irse del lugar sin dar lo que aprendió.
Así que eso te agradezco muchísimo. Gracias, gracias doctora, muy amable, muy amable. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, y decirles a todos que como verán el POE hay que hacerlo, hay que perderle esa bronca y miedo que tenemos de sentarnos a escribir y consensuar con todos los actores, como explicó Rocío, que no es un trabajo de uno solo, no vale que lo escriba uno y el otro tenga que asumir lo que se escribe, sino que sean revisados permanentemente. Y anímense, hay que empezar a escribir y van a ver que, como dijo la doctora Cooperman, esto después nos ayuda y nos alivia en el trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta capacitación. Laura, no sé si querés decir algo más, cerramos la presentación. Te dejo a vos la última palabra. Bueno, gracias a todos por el tiempito, gracias a los exponentes que estuvieron maravillosas, nos representan en cada lugar, así que estoy orgullosa de eso y de conocernos las caras, que es importante saber que somos parte de un equipo, de una red, que todos somos importantes, o sea que esto, tratemos de promocionar estas charlas que estamos dando desde acá, desde planificación, agradecer a la doctora Laura Vives que la coordina y a todo su equipo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana.